Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la última hora, pendientes de las condiciones del presidente ruso Vladimir Putin, de la respuesta de Donald Trump con algún que otro veto. Enseguida les contamos estas cuestiones, mirando también al ataque que ha tenido lugar en Rusia, en Engels, en un momento de alerta máxima, estado de emergencia en Engels, mirando a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Responde precisamente a las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos. Hablaba del control de las centrales nucleares. Zelensky niega que esto se haya comentado. También pendientes de Europa, con el manual de supervivencia en Francia, con la alerta de las tropas en Reino Unido. Enseguida miramos a todas estas cuestiones, pero antes empezamos mirando a últimas horas. Empezamos mirando un día más a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que Estados Unidos asegura que va a seguir compartiendo inteligencia con Ucrania a pesar de la oposición del líder de Kremlin, Vladimir Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una sesión informativa decía que el intercambio de inteligencia en materia de defensa para Ucrania va a continuar. Antes, tras una conversación entre Putin y Trump, el Kremlin declaraba que una condición clave para evitar la escalada de la guerra en Ucrania debería ser el cese completo de la ayuda militar extranjera y del intercambio de inteligencia con Kiev. También se reveló que Putin había rechazado la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego total de 30 días previamente acordado por Ucrania. En cambio, apoyaba el compromiso de ambas partes de abstenerse de atacar instalaciones energéticas durante 30 días. Tras su conversación con Trump, Zelensky declaraba que Ucrania aceptaba la propuesta de una tregua parcial y que representantes de Kiev y Washington discutirían sus detalles técnicos en Arabia Saudita. Mirando estas conversaciones sobre Ucrania, estas conversaciones telefónicas de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, con Vladimir Putin, hay una fecha clave. Rusia y Estados Unidos se van a reunir el próximo lunes, el 24 de marzo, en Arabia Saudí. Se habla también de una delegación ucraniana que no se sentará en la misma mesa, y hay una última hora en este sentido. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ofrece como mediador. Según el representante adjunto de la ONU, el secretario general, Antonio Guterres, está dispuesto a actuar como mediador en las negociaciones para una solución pacífica en Ucrania si fuera necesario. Guterres, de hecho, afirmaba que con gusto actuaría como mediador para organizar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pensaba hace unas semanas que todavía este momento llegaría bastante lejos. Decía además que le gustaría tener la oportunidad de mediar para tener conversaciones de paz, pero pensaba que están lejos de que eso sea posible. Añadía que el acuerdo de paz debe basarse en la Carta de las Naciones Unidas y en las normas del derecho internacional. Les contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá las penas más severas a los responsables de los ataques vandálicos contra vehículos y concesionarios de Tesla por todo el país, en rechazo a las políticas de su dueño, Elon Musk, que actualmente lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. El presidente Trump condena esta violencia y está decidido a restablecer el orden público en Estados Unidos. Asegurará de que se apliquen las penas más severas a quienes participan en esta brutal violencia que hemos visto dirigida contra esta empresa estadounidense. Es lo que afirmaba la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista a Fox News. También les contamos que el propio Donald Trump, en una entrevista, calificaba a India como una de las naciones con mayores aranceles del mundo, a pesar de su estrecha relación con el primer ministro indio, Narendra Modi. Trump ha dejado claro que pretende imponer aranceles elevados tanto a aliados como a adversarios para abordar lo que considera un sistema económico global desequilibrado. Los nuevos aranceles de Trump, a los que llama Día de la Liberación, entrarán en vigor el próximo 2 de abril. Añadía que India no estaría exenta de los aranceles. Afirmaba Trump que piensa que posiblemente los reducirán sustancialmente, pero el 2 de abril les cobraremos los mismos aranceles que ellos a nosotros. Esto marca un paso más en su política comercial actual, cuyo objetivo es equilibrar las condiciones de competencia. Precisamente sobre la conversación telefónica de Donald Trump y Volodymyr Zelensky hablaba ayer la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt decía que han tenido una buena conversación, que Zelensky agradecía el apoyo, sobre todo los misiles, y reclamaba más apoyo aéreo. Dice que Trump explicaba la conversación con Vladimir Putin y también hablaba sobre el alto el fuego parcial en lo que se refiere a materia energética. Escuchamos declaraciones de la Casa Blanca.
Today, President Trump and Ukraine's President Vladimir Zelensky had a fantastic phone conversation. President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11th. The meeting of the senior officials from both nations significantly helped in moving toward ending the war. President Zelensky thanked President Trump for the support of the United States, especially the Javelin missiles that President Trump was first to provide and his efforts towards peace. The leaders agreed Ukraine and America will continue working together to bring about a real end to the war, and that lasting peace under President Trump's leadership can be achieved. President Trump fully briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. They reviewed the situation in Kursk and agreed to share information closely between their defense staffs as the battlefield situation evolved. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. They agreed this could be the first step toward the full end of the war and ensuring security. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. Seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que firmará de nuevo órdenes ejecutivas, eso de las 8:30, también eso de las 9, podrán seguir en la señal de Negocios Televisión su comparecencia ante el Departamento de Educación. Se espera que firme este jueves una orden ejecutiva destinada a cerrar el Departamento de Educación, es lo que apuntaban funcionarios de la Administración familiarizados con el asunto. La orden sin precedentes sobre la que informaba USA Today, si se lleva a cabo, podría tener ramificaciones generalizadas para los gobiernos estatales y locales y para los estudiantes y las familias de todo el país. El Departamento de Educación distribuye programas críticos de ayuda financiera y subvenciones y es responsable de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de la educación en todo Estados Unidos. La orden ejecutiva ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a todos los estados, al tiempo que garantiza la prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses, es lo que apuntaba un resumen de la Casa Blanca. La orden establece que los programas o actividades que reciban los fondos restantes del Departamento de Educación no promoverán la ley ni la ideología de género. Miramos ahora a Rusia. Advertía hoy a Estados Unidos de que su decisión de reanudar los suministros de armamento a Ucrania se contradice con sus planes de lograr un arreglo pacífico al conflicto ucraniano. Decía, los suministros de armas al régimen de Kiev van en contra de sus declaradas intenciones de lograr la paz y llevarlo todo al cauce del arreglo diplomático, es lo que apuntaba la portavoz rusa de Exteriores, María Zaharova, en una rueda de prensa. La diplomática añadía que quien quiere la paz, naturalmente, abogará por el cese de la militarización de Ucrania. Recordaba que durante su conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder ruso, Vladimir Putin, subrayó que la condición clave para evitar una escalada del conflicto y trabajar en pos de un arreglo político-diplomático debe ser el cese total de la ayuda militar extranjera. Ahí miramos declaraciones de Rusia en torno a Francia. Dice que se ha convertido en una incubadora de terroristas. París debería, decía, ante todo, poner orden en su propia casa y no buscar una ficticia huella rusa. Es lo que afirma la respuesta de la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, a una pregunta de los medios de comunicación sobre las declaraciones de varios funcionarios franceses, comentando las declaraciones del ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, y de la representante oficial del gobierno francés, Sophie Prima, en relación con la situación en torno al asesinato de un maestro de escuela. El diplomático señalaba que Rusia está acostumbrada desde hace mucho tiempo a la cruda retórica antirrusa de los funcionarios franceses, pero aquí, como dicen, se han superado. Precisamente seguimos mirando a Rusia, que ha impuesto el estado de emergencia en el distrito de Engels después de un ataque de Ucrania con drones contra un aeródromo militar en el distrito de Engels. Es lo que informaban autoridades locales, según replicaba la agencia Reuters. El aeródromo cercano a una base de bombarderos nucleares rusos en Engels estaba en llamas este jueves tras un importante ataque de Ucrania con drones en el sur de Rusia.
El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrei Kovalenko, afirmaba que las Fuerzas Armadas rusas perdieron un número indeterminado de misiles Kh-101 como consecuencia del ataque con drones que lanzó anoche Ucrania contra el aeródromo militar de la ciudad rusa de Engels. Decía que en Engels, como consecuencia del ataque, los rusos perdieron misiles, en particular misiles Kh-101. La cantidad sería establecida más tarde, es lo que apuntaba Kovalenko, que agregaba que Rusia guarda en el aeródromo atacado una parte importante de los misiles que utiliza para atacar Ucrania. Según autoridades rusas, las defensas antiaéreas del ejército ruso derribaron la pasada noche 132 drones ucranianos sobre 6 regiones del país y sobre la península de Crimea. Rusia ha informado de al menos 2 heridos y de daños en un hospital y una treintena de viviendas en la ciudad de Engels, contigua a la base aérea. Miramos ahora al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguraba este jueves que no discutió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la opción de que Estados Unidos se haga cargo de las centrales nucleares de Ucrania después de que el secretario de Estado estadounidense y la Casa Blanca señalaran que ese tema se discutió durante la llamada entre Trump y Zelensky. Decía Zelensky, todas las centrales nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro noruego. Subrayó que le comunicó a Trump que la central nuclear de Zaporilla no podría operar, a menos que esté bajo control ucraniano. Sin embargo, el presidente afirmaba que si los estadounidenses quieren quitarle la estación a los rusos y quieren invertir allí y modernizarla, ese es un tema completamente diferente. Agregaba que Kiev está dispuesta a discutirlo. Precisamente el presidente de Ucrania declaraba que los ataques aéreos contra territorio enemigo continuarán hasta que no se haya concretado un documento sobre la tregua parcial de 30 días que ambos bandos están dispuestos a declarar para poner fin a los ataques contra infraestructuras energéticas. Decía Zelensky, yo no sé qué dice el presidente ruso Vladimir Putin allí, pero ahora tenemos 107 drones Shahid en el cielo. El presidente ucraniano hacía referencia al último ataque ruso con aparatos no tripulados de ataque. Por eso decía Zelensky, yo entiendo que mientras no haya acuerdo, mientras no haya el documento correspondiente sobre el alto el fuego parcial, pienso que habrá ataques. Es lo que apuntaba poco después de transmitirle a Donald Trump que aceptaba la tregua parcial que Washington había acordado con Moscú. Hablamos ahora de la jefa del Servicio Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Ha confirmado que la cumbre de la Unión Europea va a considerar 5.000 millones de euros de ayuda militar a Kiev en lugar de los 40.000 millones que propuso inicialmente. Es lo que declaraba a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Unión Europea. Dice Kallas que es una propuesta realista para Ucrania. Today we are discussing what more can we do. So for Ukraine, but also for our own defense. For Ukraine, I've proposed initiative to really go with the ones that President Zelensky needs. Ammunition in amount of 5 billion. So we should at least start to have a really concrete step, not only words, but also in deeds that we are helping Ukraine right now. Because the stronger they are on the battlefield, the stronger. Van a debatir una iniciativa de asistencia que Ucrania realmente necesita. Decía, debatiremos una iniciativa para proporcionar a Ucrania 5.000 millones de euros en municiones. Cuando se le preguntó por qué los países de la Unión Europea ya no estaban discutiendo su propuesta de ayuda de 40.000 millones de euros para Kiev, citó problemas presupuestarios de los países de la Unión Europea. Decía, ahora es realista discutir un plan de 5.000 millones de euros. Anteriormente, la Comisión Europea informó que tiene la intención de suministrar a Ucrania 2 millones de proyectiles de artillería en este 2025. Precisamente mirando esta votación, a este debate sobre los 5.000 millones de euros, les contamos que la Unión Europea también ha dejado de discutir la confiscación de los activos rusos congelados. Según Deutsche Welle, según la legislación de la Unión Europea, los activos rusos deberían permanecer congelados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y la compense por los daños causados por la guerra. Es lo que señalaba Deutsche Welle citando
las conclusiones. Varios países de la Unión Europea se han opuesto a la confiscación de más de 200.000 millones de euros de activos soberanos rusos, argumentando que su posición se basa en las normas jurídicas europeas, el peligro potencial de crear un precedente peligroso para la competitividad del mercado financiero europeo, la necesidad de apoyar a Ucrania con los intereses de estos fondos y el hecho de que esta cantidad sirve como palanca esencial de influencia sobre Rusia en posibles conversaciones de paz. Mientras tanto, la Unión Europea está dispuesta a intensificar aún más la presión sobre Rusia, en particular mediante sanciones adicionales y el fortalecimiento del control sobre la aplicación de las restricciones existentes, con el objetivo de debilitar su capacidad de seguir librando una guerra contra Ucrania, es lo que afirman las conclusiones de la Unión Europea. Seguimos hablando de este esfuerzo de los líderes de la Unión Europea para entregar 5.000 millones de euros para asegurar municiones para Ucrania, que ha sido retrasado por Francia e Italia, es lo que apunta la agencia Bloomberg según diplomáticos europeos. Otra señal de los desafíos que enfrenta el bloque para reemplazar el apoyo estadounidense a Kiev, aunque la mayoría de los 27 Estados miembros reunidos este jueves en Bruselas se han unido para destinar fondos cruciales a la asistencia militar. Francia e Italia se están demorando en comprometerse con volúmenes financieros específicos, es lo que apuntan varios diplomáticos europeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, hablando en la cumbre de líderes, hizo un pedido urgente de gran cantidad de dinero para comprar municiones lo antes posible, haciendo referencia a un ataque masivo con drones durante la noche sobre Ucrania mientras la guerra se prolonga. Decía Zelensky, es crucial que su apoyo a Ucrania no disminuya, sino que continúe y crezca. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta a la defensa aérea, la ayuda militar y nuestra resiliencia general. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona por un alto el fuego, el presidente ruso, Vladimir Putin, dejó en claro que quiere detener los envíos de armas a Ucrania en cualquier acuerdo más amplio, lo que complica aún más el impulso de la Unión Europea para reforzar a Kiev. Mirando precisamente a Francia, enseguida les contamos un manual de supervivencia. Habla de un posible conflicto armado en suelo francés. Hacemos una pausa, 2 minutos. Les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, mirando de nuevo a la última hora, poniendo el foco en Francia, que se prepara para distribuir un manual de supervivencia a cada hogar para ayudar a los ciudadanos a prepararse ante amenazas inminentes, incluido un conflicto armado en suelo francés. El manual de supervivencia tiene como objetivo alentar a los ciudadanos a desarrollar su resiliencia frente a diferentes crisis, es lo que apuntaba un portavoz del primer ministro
François Bayrou. Esto incluye desastres naturales, incidentes tecnológicos y cibernéticos, crisis sanitarias como la COVID-19 y crisis de seguridad como ataques terroristas y conflictos armados. Y Bayrou lo aprueba, el folleto de 20 páginas se va a entregar a los hogares antes del verano. Hablamos ahora de Reino Unido. El gobierno británico ha emitido recientemente una alerta de viaje para sus ciudadanos que planean visitar Estados Unidos. La advertencia se centra especialmente en el peligro de deportaciones y en las estrictas políticas migratorias vigentes en el país norteamericano. Esta medida generó preocupación entre los viajeros británicos, ya reavivado el debate sobre las políticas de inmigración en Estados Unidos. La advertencia oficial se actualizó en el sitio web del Departamento de Asuntos Exteriores británico, señalando que los ciudadanos deben asegurarse de cumplir con todas las regulaciones migratorias al ingresar a Estados Unidos. La alerta menciona que las autoridades de inmigración pueden denegar la entrada a quienes no cumplan con los requisitos. Se han reportado casos de deportación inmediata, incluso para viajeros con documentación aparentemente en regla. Dice que las inspecciones en los aeropuertos pueden ser rigurosas y la negativa a responder preguntas puede resultar en la deportación. La medida responde a un incremento en las restricciones migratorias aplicadas recientemente por el gobierno estadounidense, lo que ha llevado a varios países, incluido Reino Unido, a actualizar sus recomendaciones de viaje. Miramos ahora al jefe comercial de la Unión Europea, Šefčovič, dice que la Comisión está considerando atrasar el primer conjunto de contraaranceles contra Estados Unidos. Europa recula con Donald Trump, habla ahora de mediados de abril. Muy rápido, es muy volátil, así que vamos a tener que adaptar nuestras medidas y nuestras políticas. Visto el nuevo anuncio de que Estados Unidos tiene previsto imponer nuevos aranceles el 2 de abril, estamos planteándonos que los dos paquetes de medidas de respuesta de la Unión Europea coincidan. Así podremos consultar a los Estados miembros acerca de las dos listas al mismo tiempo. Así ganaremos algo más de tiempo para poder negociar con nuestros socios estadounidenses e intentar llegar a una solución que beneficie a todos, que es lo que nosotros preferiríamos. También les contamos que Hungría ha bloqueado la declaración final de la cumbre de la Unión Europea sobre Ucrania, que se celebró este jueves en Bruselas, según informan varios medios internacionales. El documento fue apoyado por 26 países de los 27 que forman el bloque comunitario. En la víspera, el ministro húngaro para la Unión Europea, János Boka, declaró que Hungría no apoyaría dicho documento por ser contrario a la posición de Budapest y al interés nacional en varios aspectos estratégicos. También miramos a Finlandia. En una reciente entrevista con Político, el presidente finlandés Alexander Stubb hizo hincapié en la necesidad de que Ucrania se militarice hasta los dientes como estrategia clave para disuadir a Rusia, es lo que declaraba tras una reunión con Volodymyr Zelensky en Helsinki, justo un día después de que Donald Trump mantuviera una conversación telefónica de más de 2 horas con el presidente ruso Vladimir Putin. Al preguntarle sobre qué tipo de presión podría influir en Vladimir Putin, el líder finlandés dijo que la única forma es la disuasión, que se basa en militarizar a Ucrania. También citó la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Miramos ahora a Turquía para contarles que los manifestantes se han reunido este jueves en Estambul tras el arresto ayer del alcalde de la ciudad, lo que le impide efectivamente presentarse a las próximas elecciones presidenciales. La gente salió a las calles por segundo día consecutivo para protestar contra el gobierno después de que las autoridades limitaran el acceso a redes sociales como X, TikTok, Instagram. Esta que ven en sus pantallas es la imagen en directo en Estambul, también con declaraciones, por cierto, por parte de Erdogan, mientras siguen las protestas en Turquía. Los manifestantes acusan a las autoridades de perseguir a sus oponentes políticos, mientras que la oposición calificó la detención de İmamoğlu de golpe de Estado. Previamente, las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas en Estambul en respuesta a las protestas masivas ocurridas este miércoles en la ciudad y también bloquearon el acceso por carretera a la sede del gobierno local. También se han observado grandes protestas en Ankara, en la capital del país, así como en Adana y Esmirna. Hablamos ahora de Oriente Medio y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya plenamente las actuales operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmaba esto durante una conversación
con periodistas. Recordaba que Trump amenazó a Hamás con duras medidas si no liberaba a todos los rehenes. Decía que desafortunadamente Hamás ha optado por manipular la vida de las personas en los medios de comunicación. Decía, no olvidemos que Hamás es el único responsable de esta situación, ya que perpetró un brutal ataque contra Israel el 7 de octubre. El presidente Trump ha dejado claro que desea que todos los rehenes regresen a casa. Apoya plenamente a Israel y a su ejército y las medidas que han tomado en los últimos días, es lo que declaraba Caroline Leavitt. Hablamos ahora de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha comentado este jueves que el país responderá a la carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los próximos días y le enviará a través de los canales apropiados. En declaraciones a la prensa en Teherán, Araghchi calificaba la carta como mayoritariamente amenazante, pero también señaló que hay oportunidades para avanzar en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Decía, prometo al pueblo que como agentes de política exterior no escatimaremos esfuerzos para servir al pueblo y no desaprovecharemos ninguna oportunidad. Anteriormente se informó que Trump le dio a Irán un plazo de 2 meses para acordar un nuevo acuerdo nuclear o arriesgarse a posibles repercusiones militares. Miramos también a la situación en Gaza, donde las sirenas antiaéreas han sonado en distintos puntos de Israel, mientras el ejército israelí ha emprendido su nueva operación terrestre en Gaza. Un misil balístico lanzado desde Yemen ha sido interceptado antes de entrar en territorio israelí. Tras los ataques aéreos, el ejército israelí rompía la tregua y reanudaba las operaciones terrestres en el centro y el sur de la franja de Gaza, después de un segundo día de ataques aéreos. Al menos 37 muertes, aunque algunas fuentes lo elevan a 70 fallecidos en Gaza. Otra consecuencia de la ruptura de esta tregua son las manifestaciones por la liberación de rehenes en Israel. La ONU califica de exasperante la situación, mientras ayer moría uno de sus trabajadores. Las renovadas operaciones terrestres se han producido un día después de que más de 400 palestinos murieran en ataques aéreos en uno de los episodios más letales desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023, rompiendo un alto el fuego que se ha mantenido en gran medida desde enero. Hamás y Israel se acusan mutuamente de romper la tregua. El ejército israelí dijo que sus operaciones extendieron el control de Israel sobre el corredor Necharim, que divide Gaza, y fueron una maniobra concentrada destinada a crear una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur del enclave. También miramos de nuevo a Bruselas, a esta cumbre sobre el euro digital, esta cumbre del euro con nuevas declaraciones por parte de Christine Lagarde. Hace 2 semanas decía que el plazo está marcado, que octubre es la fecha clave en la que querrían implementar el euro digital. Hoy lanza nuevos mensajes, dice que está convencida de que tenemos que acelerar el euro digital a nivel minorista y mayorista. Dice además que hay que poner el foco en desarrollar la regulación. Pedía que consideren de manera prioritaria una serie de cambios importantes que se producen en este ámbito. Habla también sobre el interés de Estados Unidos en las stablecoins y dice que para reducir su potencial vulnerabilidad deberían poder tener infraestructura de pagos al por mayor y a nivel minorista. Dice que no hay que depender de otros. Lagarde dice que hay que acelerar el proceso con el euro digital. Escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo. Estoy totalmente convencida de que tenemos que acelerar el euro digital a nivel mayorista y minorista. Y evidentemente estará sujeto a todos ustedes, porque no va a suceder sin un marco legislativo que lo encuadre. Yo sinceramente cuento y mucho con todos ustedes para acelerar esta cuestión. Y les pido que lo consideren de manera prioritaria. Y esto no en un vacío. Porque es una serie de cambios importantes los que se están produciendo en este ámbito. El interés de la administración estadounidense en stablecoins, monedas estables, los criptoactivos y la cuenta de reserva que se ha creado. Y yo creo que para reducir nuestra potencial vulnerabilidad que existe en la actualidad, deberíamos poder tener infraestructura de pagos y pagos al por mayor y al nivel minorista, para no depender de otro que decida si podemos seguir operando o no en las
estructuras que existen. Gracias. Contábamos las amenazas de Donald Trump por estos ataques vandálicos contra Tesla. Hay nuevas declaraciones en este sentido. Pam Bondi, la fiscal general del Estado, ha anunciado este jueves que el Departamento de Justicia ha imputado a 3 personas por presuntos ataques incendiarios contra concesionarios de Tesla en todo el país. Bondi amenazó además con que los acusados se enfrentarían a todo el peso de la ley. Se comprometió a perseguir a los responsables de los ataques contra propiedades de Tesla. Decía: se acabaron los días de cometer delitos sin consecuencias, que esto sirva de advertencia si se unen a esta ola de terrorismo doméstico contra propiedades de Tesla. El Departamento de Justicia los pondrá tras las rejas. El Departamento de Justicia ha indicado que los acusados fueron arrestados en Oregón, Colorado y Carolina del Sur por lanzar bombas Molotov contra concesionarios locales de Tesla. Además, el departamento ha calificado estos actos de terrorismo doméstico. Si son declarados culpables, los acusados podrían pasar hasta 20 años de prisión, mientras que la pena mínima por los delitos que se les imputan es de 5 años. Mirando a la situación de tensión en Estados Unidos, pendientes de estos ataques a Tesla, les mostrábamos antes las imágenes en Estambul, estas protestas después de la detención del alcalde. Se habla de golpe de Estado en Turquía. Vamos a escuchar directamente a su presidente. Está hablando ahora Recep Tayyip Erdoğan. Kısa sürede nihayete erdirmeye bakarız. Temennimiz hem örgütün hem de ona müzahir kesimlerin geçmişte olduğu gibi akıl ve izan dışı tavırlara yönelik bu tarihi fırsatı heba etmeyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamaları yönündedir. Bu gelişme ülkemizle birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgemizin tamamında bir rahatlamaya, istikrarın güçlenmesine vesile olacaktır. Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu da demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir. Burada şunu da söylemek isterim. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz. Söylediğimiz her sözde, ortaya koyduğumuz her tavırda da daima hüsnü niyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi, harbi ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor. İftar soframızı teşrifiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de iltifatlarından dolayı AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, el presidente turco, en su primera reacción después de la detención del alcalde de Estambul, dice que la oposición está intentando tapar los errores internos con errores aún mayores. Muy pendientes de la situación de tensión en Turquía, vamos a volver a mirar a Oriente Medio. Les contábamos los nuevos ataques por parte de Israel en Gaza, las nuevas incursiones en el centro y en el sur, pues hay nuevos ataques por parte de los hutíes. Varios medios hablando en estos momentos de que se ha lanzado un nuevo misil balístico desde Yemen hacia Israel. Se escuchan sirenas en el centro de Israel y en la zona de Jerusalén. Las fuerzas de defensa israelíes, las FDI, están investigando los detalles en estos momentos. Suenan sirenas de advertencia en Jerusalén. Dice el ejército israelí ahora mismo que las alertas de advertencia activadas en varias áreas se han producido después de un lanzamiento desde Yemen. Sigue la tensión en Oriente Medio, se habla de sirenas en Jerusalén, misil balístico disparado de nuevo por parte
de los hutíes. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con el análisis geopolítico, como siempre, los expertos. Negocios Televisión.